Hoy vamos a meternos de lleno en una de las ideas más revolucionarias en la historia de la inteligencia artificial, la memoria a largo y corto plazo, o LSTM. Es básicamente la tecnología que le dio a la IA una memoria de verdad, cambiando por completo lo que las máquinas pueden hacer con el lenguaje y las secuencias. Si alguna vez se han preguntado cómo es que el teléfono adivina la siguiente palabra que vamos a escribir, o cómo un asistente de voz entiende una oración completa, bueno, pues ahí estamos viendo el legado de LSTM en acción. Justamente esa habilidad, la de predecir lo que viene en una secuencia, es el gran rompecabezas que esta tecnología vino a resolver. Para entender de verdad lo genial que es esto, vamos a seguir su historia. Es como un viaje. Empezaremos con el problema original de la memoria en la IA. Luego veremos los primeros intentos con las redes recurrentes. Descubriremos el obstáculo gigante que casi las frena por completo y finalmente veremos cómo la solución LSTM abrió la puerta a las aplicaciones que usamos todos los días. Muy bien, entremos en materia. El primer gran desafío era tan básico como lograr que una red neuronal recordara algo, lo que fuera, del pasado inmediato. Las primeras redes neuronales, las llamadas feed-forward, eran súper limitadas. A ver, funcionaban muy bien para tareas estáticas, como identificar una foto, pero piensen en ellas como una calle de un solo sentido. La información entraba, fluía hacia adelante, salía una respuesta y listo. La red no tenía ni la más mínima idea de lo que acababa de procesar. Cero memoria, cero contexto. Entonces, era obvio que se necesitaba una arquitectura nueva. Algo que pudiera entender secuencias y el paso del tiempo. Y aquí es donde llegó la primera gran innovación, las redes neuronales recurrentes, o RNN. La idea detrás era simple, pero a la vez profundísima. Se preguntaron, ¿qué pasaría si la salida de un paso se convirtiera también en una entrada para el siguiente paso? Este bucle, esta retroalimentación, permitió que la red mantuviera una especie de memoria o estado de lo que había visto antes. Por fin, la información podía perdurar un poco. Así que, en resumen, una RNN es una red que puede recordar el pasado reciente. Cada vez que procesa un dato nuevo, lo hace tomando en cuenta el dato que vino justo antes. Parecía que el problema estaba resuelto, ¿no? Pero no fue tan fácil. Las RNN tenían un talón de Aquiles, un problema tan pero tan grave que limitó su uso práctico durante años. Y este problema se conoce como el gradiente desvaneciente. El meollo del asunto es este. La memoria de una RNN era cortísima. En la práctica, después de unos 10 pasos, la red ya se había olvidado casi por completo del contexto inicial. Imaginen intentar entender un párrafo recordando solo las últimas 10 palabras. Sería imposible. Pero, ¿por qué pasaba esto? Bueno, durante el entrenamiento, la señal de error, que es la que le dice a la red cómo corregirse, viaja hacia atrás en el tiempo. En las RNN, esta señal se iba multiplicando una y otra vez en cada paso. Y, si ese multiplicador era menor que 1, la señal se hacía cada vez más y más pequeña hasta que, prácticamente desaparecía. La red simplemente no podía aprender de eventos que ocurrieron muy atrás en el tiempo. Y esto no era un problema menor. Como lo resume esta cita, el gradiente desvaneciente significaba que para cualquier tarea que necesitara memoria a largo plazo, las RNN simplemente no daban la talla. La IA estaba atascada. Y aquí es donde la historia da un giro. En 1997 aparecen Sepp Hochreiter y Jürgen Schmidhuber con su idea revolucionaria, la Long Short-Term Memory, o LSTM. Y no era una pequeña mejora, no, fue un rediseño completo de cómo la red guarda información. En lugar de la neurona simple que tenía una RNN, la LSTM introdujo una estructura mucho más compleja que llamaron bloque de memoria. Y es su diseño interno lo que le dio a la red un control increíblemente sofisticado sobre lo que recuerda, lo que olvida y lo que usa. La innovación central, el corazón de la LSTM, es el Constant Error Carousel, o CEC. Piénsenlo como si fuera una autopista de información. A diferencia de la RNN, donde la señal se iba perdiendo en cada peaje, el CEC permitía que la información y esa señal de rol fluyeran libremente a través del tiempo, sin cambiar.
Esto resolvió de un plumazo el problema del gradiente desvaneciente. Pero claro, una memoria perfecta que nunca cambia tampoco es muy útil. Necesitamos poder escribir en ella, borrar cosas y leer lo que nos interesa. Y para eso, la LSTM introdujo un mecanismo brillante. 3 compuertas que son como guardianes inteligentes, que aprenden a gestionar todo el flujo de información. Primero está la compuerta de entrada, que actúa como un guardia. Aprende a reconocer qué información nueva es importante y debe guardarse. Por ejemplo, al leer una historia, podría decidir que el nombre del protagonista es clave, mientras que un artículo como un o la puede quedarse fuera. Luego tenemos la compuerta de olvido, que podría ser la más importante de todas. Aprende a identificar cuándo la información que está guardada ya no es útil y debe ser eliminada. Si la red detecta el final de una frase o un cambio de tema, esta compuerta se asegura de hacer un reseteo para no arrastrar contexto que ya no viene al caso. Y finalmente, la compuerta de salida. Esta decide qué parte de la memoria guardada es relevante para la tarea inmediata. Permite que solo la información útil influya en la predicción que hace la red, evitando que todo el resto del contenido de la memoria esté interfiriendo sin necesidad. Con esta arquitectura tan inteligente del SEC y las compuertas, la LCST no solo resolvió un problema teórico, no, desbloqueó una era completamente nueva de aplicaciones de inteligencia artificial. El impacto fue masivo. En serio, prácticamente cualquier tarea que involucre datos en secuencia fue revolucionada. Desde el reconocimiento de voz en nuestros celulares y la traducción automática de Google hasta la capacidad de generar texto coherente. Todas estas tecnologías se construyeron sobre los principios que la LSTM estableció. Y este dato muestra la magnitud del avance de una forma increíble. Pasamos de una memoria que apenas recordaba 10 pasos a una que podía manejar dependencias de más de 1000. Esto le permitió a la IA entender el contexto en párrafos enteros, en conversaciones largas, algo que antes era pura ciencia ficción. Por supuesto, la historia no terminó con la LSTM. Inspirados por su éxito, otros investigadores desarrollaron arquitecturas más simples, como la GRU o Gated Recurrent Unit, que logra resultados muy parecidos con una estructura un poco menos compleja. Esto demuestra que la idea central, la de las compuertas para controlar la memoria, fue el verdadero cambio de juego. Y todo esto nos deja con una pregunta fascinante para el futuro. La LSTM le dio a la IA una memoria que funciona. A medida que esa memoria se vuelve más y más poderosa, nos obliga a pensar en las posibilidades y también en las implicaciones de una inteligencia que puede recordar y conectar información a una escala que supera, por mucho, la capacidad humana.